Dios me les bendiga, bendiciones, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Les habla su hermana en Cristo, Carla Hernández, de Honduras para el mundo. Continuando, ¿verdad?, con el tema del altar. Ya habíamos predicado, esta es la tercera ya, hablando del altar. Y está la primera, que era sus cimientos, la segunda, sobre el servicio. Y esta es algo más diferente de lo que es la ofrenda. Ya muchos que han leído, ¿verdad?, y conocen Biblia, ya entendieron a qué se va a referir este tema. Ahora bien, los otros dos temas anteriores ustedes los pueden buscar en mi canal de YouTube. Ahí lo pueden encontrar. Está a nombre de Carla Hernández. Lo pueden ir a ver, ¿verdad?, para llevar una secuencia y poder entender de lo que se ha estado diciendo, ¿verdad? Y es interesante, es muy interesante porque el Señor me hablaba sobre el altar antes de poderlo predicar, que muchos no entienden. Me decían, muchos no entienden lo que sucede antes y durante y después. Y digo, es cierto, cierto. Y es increíble las enseñanzas que hay en eso. A simple vista no se ve. Así nomás no lo va a entender hasta que usted entiende. Y hay imágenes de cómo era el templo de Salomón para poder identificar más o menos los utensilios para que se usaban, el orden a seguir. Y usted dirá, eso es aburrido. Déjeme decirle que en el Señor nada es una casualidad. Siempre un simbolismo representa algo, está diseñado para algo específico. Lo único que uno como ignora, ¿verdad?, las cosas del Señor, ignora los propósitos del Señor, ignora el proceder de Él. Entonces, pasa por alto muchas cosas. Pero es importante muchas veces poder identificar, pero antes de eso necesitamos leer, aunque no entendamos. Con el entendimiento y la revelación viene después. Gloria al Señor. Dios bendiga a todos aquellos que están conectándose y se van a conectar. Sé que ya es tarde, ¿verdad? Pero quería darlo ya. Este es el último tema del altar. Y como les decía en el primer tema, en la introducción, el orden de los factores sí altera el producto final, y es verdad. Y hay un orden específico como Dios dejó establecidas las cosas, ¿verdad? Lo que es la administración de las ofrendas, lo que es el altar. Es increíble y muchas veces nosotros menospreciamos esas cosas, pero hay un simbolismo maravilloso para lo que es el pueblo del Señor, como hijos, como sacerdotes, porque somos llamados a ser sacerdotes, a saber ministrar la presencia de Dios. Se dice fácil, pero no es así nomás. Hay un orden para todo. Ahora bien, vamos a orar. Gloria al Señor. Los que conocen mi canal, no tiro ventas aquí. Eso es para hablando de la palabra del Señor. Padre bueno que habitas en gloria, te doy gracias. Gracias te doy porque tú eres bueno para siempre, tu misericordia es. Gracias, Señor, por tu fidelidad, por tu amor, por tu bondad, por lo que haces, harás y seguirás haciendo. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú que nos guías a toda verdad, toda justicia. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos recuerdas todas las cosas. Gracias, Espíritu Santo, porque tú tienes el control de nuestras vidas, Señor. Ahí donde están, Señor, aquellos que están escuchando esta hora, esta transmisión, sea usted tocando su vida, su mente, su corazón. Sea usted tocando, bendito Dios. No sé si necesitan la sanidad, que sean sanos, Señor. Si ocupa liberación, liberta, Espíritu Santo. El que ocupe un milagro creativo, hazle el milagro creativo. El que ocupe un milagro financiero, hazle el milagro financiero, Señor. Pero ten misericordia. En el nombre de Cristo Jesús, glorifícate como solo usted lo sabe hacer, Señor. Porque no es a nosotros, sino es a ti toda la gloria.
Estamos cubiertos con la sangre del Cordero, la coronilla, la cabeza, hasta la planta de los pies. Gracias, bendito Dios, por los cielos abiertos alrededor mío, Señor, de mi casa, incluyendo aquellos que me están escuchando, Señor. Yo sé que tú vas a hacer la obra. Y toda obra contraria que quiera levantar queda cancelada, anulada, reducida en la impotencia en el nombre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Amakanda soha maya kibra manto roba kaisho. Ebro popopo shekem diriba kam diriba iso baramakanda ramakaire bere barabaisaya. En el nombre de Cristo Jesús, amakube reba kande reba iso bere baramakanda ramaise. Santo, 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 santo. Ebrakaire kenda ramausoko ereke dirima isem darabaisto keiro. En darababababababababa. Santo, santo. Ebrakaire keiro. Hay alguien que está viendo esta transmisión y grita en su corazón. Quiere tener paz. Quiere paz. Quiere paz. Déjame decirte que solo Cristo te la va a dar. En ningún lugar vas a hallar paz. Solo Cristo te la va a dar. Y solamente su presencia hay plenitud de gozo y plenitud de paz. Yo no sé por lo que estás pasando, ni lo que estás sufriendo. Yo no sé, no tengo idea, pero Dios sí lo sabe. Dios sí lo sabe y espera que vengas a sus brazos para poder obrar en tu vida, en tu casa y en tu familia. Muchos buscan respuesta, dice el Señor. Buscan soluciones, dice el Señor, a través de otros dioses, a través de otros sistemas, según ellos, esas creencias que dan resultados, pero no es verdad, dice el Santo. Lo único que trae es tristeza, dolor, quebranto. Pero ahora, dice el Señor, tiempo de salvación es este, dice el Señor. Tiempo de salvación para muchos, dice el Santo. Porque el tiempo es corto, dice el Señor. Aprovecha ahora el tiempo, dice el Señor, y no te distraigas más. Toma una decisión, dice el Señor, pero hazlo pronto antes de que sea demasiado tarde, dice el Señor. Y ya no haya más oportunidad, porque la puerta se está cerrando, dice el Señor. Aprovecha, ponte a cuentas conmigo, dice el Señor. Porque ciertamente, varón, a ti te digo, dice el Señor, te he llamado muchas veces y lo sabes bien, dice el Santo. Te he buscado de diferentes formas y diferentes maneras y lo sabes bien, dice el Señor. Pero has rehusado buscarme, dice el Señor. Arrepiéntete ahora, dice el Señor. Antes de que te lamentes, digas, Señor, tan duro fue mi corazón, Señor. Tanta fue mi terquedad, Señor, que no me pude arrepentir antes. Mírame ahora en qué situación estoy. Arrepiéntete, te dice el Señor. Ebramaistoko ereken daramaisteiro. Ebrakandarabaishtoka ereken darabababaisteiro. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te doy, Señor. Gracias. Toda la gloria, la honra, la alabanza y majestad es tuya y te pertenece, Señor. Glorifíquese, Señor, como solo usted lo sabe hacer. En el nombre de Cristo Jesús, alabado y bendito sea tu santo nombre, Señor. Gracias. Aleluya, Señor. Pedimos siempre perdón, Señor, por nuestras faltas, nuestras iniquidades, nuestros errores, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, que sea usted obrando, Señor. Y así cerramos toda puerta, Señor, que la pueda dar legalidad al enemigo. En el nombre de Cristo Jesús, por el poder de tu palabra, Señor.
Amén, amén, amén. Bendito sea el Señor. Vamos a entrar al tema. Bendito sea el Señor. Es raro que el Señor me dé nombres, pero a veces me muestra quién es, pero en esta ocasión no. La persona a quien era la palabra, pues a saber en su corazón que es a Él. Bien, estamos hablando del altar y la ofrenda. Venga conmigo en Primera de Reyes, capítulo 7, versículo 23 al 26. Me disculpan, ando un poquito tocadita. Y a su letra dice: Gloria al Señor. Cuando hablamos de Primera de Reyes 7, de 23 al 26, estamos hablando sobre lo que Salomón edificó sobre el mar de bronce. Ahí especifica cómo era el tamaño y todo. Lo que me llama la atención, porque eso es lo primero que hay. Nosotros cuando estábamos leyendo lo que era del servicio, gloria al Señor, que en esa fuente se tenían que lavar las manos y los pies antes de servir para no morir. Eso es lo que decía en la palabra misma. Búsquelo, búsquelo. Gloria al Señor. Es tremendo la palabra del Señor. Gloria al Señor. Ya se los digo. Gloria al Señor. Una de las cosas que sí nosotros debemos de entender, que todo lo que el simbolismo del templo, todo lo que vemos ahí, era para que nosotros nos acerquemos a Dios. Es la manera como uno puede acercarse. Y es interesante, ¿verdad? Porque el Señor había escogido al pueblo de Israel para establecerse, ¿verdad? Y ahora ya no es el templo de 4 paredes, sino que somos nosotros el templo y morada del Espíritu Santo. Y es por eso que a veces Él pide cosas y a veces uno no lo entiende. El por qué en el instante. Uno lo viene a comprender hasta después, con el tiempo. Y gloria al Señor. Y nos sirve mucho, ¿verdad? Nos sirve mucho porque en la manera como podemos acercarnos a Dios. Yo sé que hay personas durante mucho tiempo van a una congregación, hasta el día de hoy nunca han tenido una experiencia con el Señor. Hubo una que es pastora, que ella tuvo un pastor, dije que solo una vez oyó la voz de Dios y habían pasado 40 años. O sea que él nunca más volvió a tener una experiencia con el Dios vivo. Ahora bien, pero eso no es la voluntad de Dios. Él quiere que nosotros continuamente tengamos experiencias con Dios. Y usted dirá, ¿eso es posible? Claro que sí es posible. Si usted hace conforme a lo que está en la palabra misma, en lo que vamos a explicar ahora, te va a servir una orientación lo que tú tienes que hacer. Como yo te decía, que en ese donde el recipiente, el mar de bronce que hizo Salomón, era para que se lavaran las manos, los pies, ¿verdad? Como decía en su palabra, ahorita perdí dónde estaba. Hay una cosa muy interesante que no lo expliqué y ahorita lo voy a decir, que dice que descansaba sobre esa gran recipiente 12 bueyes. Dice que 3 estaban al norte, 3 al occidente, 3 al sur y 3 al oriente. O sea, eran 12 bueyes. En el Antiguo Testamento ustedes saben, ¿verdad?, que los 12 representaban a las tribus del pueblo de Israel. En el tiempo, ¿verdad?, en el Señor Jesucristo eran los apóstoles. Ustedes saben que en la numerología, perdón, me curo con la sangre de Cristo.
En la numerología, ay, disculpen que hay ataque, hay una guerra muy fuerte. Tengo que entrar a orar algo fuerte ahorita después de que termine esto. Eh, Bendito sea el Señor. No sé cuánto se aperciben, pero ahorita el mundo espiritual no está muy pasivo. Ahorita es el tiempo de los esforzados. Ahora bien, como le estaba diciendo de los bueyes, eso representaban. El número 12 representa gobierno. ¿Qué quiere decir con gobierno, hermana Carla? Significa que usted tiene que aprender lo que se llama autoridad, sujeción. El agua representa la palabra. Usted va a limpiar sus vestiduras con la palabra. A través de la palabra y al reconocer autoridad, una de las cosas que usted va a aprender se llama identidad. Cuando usted tiene identidad, usted aprende obediencia. Mire el orden. La limpieza a través de la palabra, el reconocer las autoridades. Hay personas que dentro de una congregación no reconocen autoridades, sí. Por eso ellos tratan de imponer sus ideas, de establecer lo que ellos digan. Y lo más tremendo es que ni siquiera les gusta diezmar. Y usted dirá, ¿eso qué tiene que ver? Mucho, mucho. Pero eso va a ser tema para otro día. Al reconocer autoridad, usted se va a sujetar, aunque se equivoque, hermana Carla. Y vemos al rey Saúl endemoniado. Pero David se sujetaba. ¿Por qué motivo? Porque Saúl le enseñó a ser un guerrero. Recordémonos cuando el Señor lo ungió, era un pastor, no era un guerrero. Él no sabía usar la espada. Él no sabía lo que era un campo de batalla. Él sabía pelear con el oso y león, claro que sí. Pero él no tenía idea lo que era estar en un ejército. Y a través del rey Saúl, él aprendió a cómo ser un guerrero. Ahora bien, y si nosotros vemos a Elí, que permitió muchas cosas que a Dios le desagradaba, y recordémonos que tenía un juicio encima, que lo habían profetizado. Llegó un profeta y le dijo, y después más adelante usó la misma boca de Samuel. ¿Por qué? Porque el Señor lo iba a hacer. Era una confirmación de lo que él dijo, iba a cumplirlo. Pero no lo había hecho porque Elí era el encargado de instruir a Samuel, hacerlo un sacerdote, y a la misma vez era el que le tenía que enseñar lo que era lo profético. Por eso Dios no había permitido que el juicio todavía cayera sobre él, hasta que Samuel había aprendido lo que tenía que aprender. Ahí fue que llegó el juicio de Dios. Cuando a David le tocó su tiempo de gobernar, el tiempo que iba a aprender, incluso ya tenía su propio ejército. Ya cuando Saúl fue quitado. Entonces hay un tiempo de preparación. Entonces usted no reniegue sus autoridades si están mal o no. Pregúntele a Dios si ese es el lugar correcto. Y si Él lo va a mover, pues pregúntele a dónde, pero no se mueva sino más. Hermana Carla, me hacen la vida de cuadrito. Yo sé qué es eso. Yo sé lo que es el menosprecio. Yo sé la crítica del altar, porque a veces dicen que ese es Dios hablando. No es cierto, es su alma hablando. No me vengan a decir de que Elías hablaba palabras reveladas y de hace tiempo Dios ya ni le hablaba a él. Pero él conocía la voz de Dios, él sabía cómo Dios se movía. Y eso fue lo que le transmitió a Samuel. Ahora bien, en cada lugar hay algo que aprender, claro que sí. Como decía la pastora Lisney, yo aprendí lo que no se debe de hacer en tal lugar. Y es verdad, hay cosas buenas y cosas malas, y de todo eso uno tiene que aprender, incluso hasta tener cuidado. No menosprecies el lugar donde estás. Yo he estado en iglesias grandes como en iglesias pequeñas. Sé lo que es estar en una galera. No solo una vez. Sé lo que es estar en iglesias pequeñas. Yo no menosprecio el lugar. Con tal que yo sienta la presencia y la gloria de Dios, a mí no me importa.
aunque estén apagados, porque se siente la atmósfera tan pesada que a veces me toca que hacer guerra espiritual, a cubrirme, a reprender, pero a la misma vez empiezo como algo se despeja y empiezo a ver la presencia y mismo Dios empieza a hablarme. A veces a darme instrucciones, qué tema tengo que dar, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que me está pidiendo a mí específicamente. Y libre el altar en mi casa. Entonces, como yo te digo a ti, no menosprecies el lugar donde tú estás. Si fue Dios que te llevó, no lo menosprecies. Pero si no estás conforme, pues pregúntale. Pregúntale a papá que te confirme, que te muestre, que te hable. Él lo va a hacer. Dile que de la manera que yo entienda, porque no todos entendemos igual. Él te va a revelar, pero no menosprecies ese lugar. Ahora bien, esta fuente, pues como les decía yo, estaban los bueyes, representan la autoridad, el agua representa, ¿verdad? Lo que es la palabra, la limpieza, la purificación, a través de la misma palabra. Ahora bien, a la par más está lo que es el altar. El altar. Recordémonos que los que participan del altar son sacerdotes. Pero como te decía yo, cuando hay limpieza y reconoces autoridad, empiezas a tener lo que se llama identidad. Empiezas a conocer a Dios a través de la palabra, a través de la limpieza, la purificación. Empiezas a entender qué es ser hijo de Dios. Es ahí donde tú empiezas incluso hasta defenderte con la misma palabra. Usted ve al Señor Jesucristo en el desierto. Él no se quejó, él fue llevado por el Espíritu al desierto. Y llegaba el enemigo y lo tentaba. Y él, a través de la palabra misma, se defendía. Incluso el mismo enemigo le decía, si verdaderamente eres hijo de Dios, haz esto. Si eres hijo de Dios, haz lo otro. ¿Qué quiere decir? Que el ataque directamente era para saber la identidad de él. Pero vemos que el Señor nunca cayó en su trampa, porque él no necesitaba andar gritando a los cuatro vientos, yo soy hijo de Dios. Simplemente lo demostraba con sus acciones y nunca fue ofensivo, déspota el Señor. Al contrario, él es un caballero, una persona muy educada, pero sabemos que tiene autoridad, claro que sí. Sabemos que en su momento se molestaba, claro que sí se molestaba, y sabía cómo contestar. Sabíamos cómo contestar. Nosotros no. A veces decimos lo primero que nos viene a la cabeza. Es ahí donde nosotros nos metemos en problemas. Ahora bien, cuando está esa limpieza, esa purificación, al reconocer gobierno, porque si uno no se sujeta al que ve, ¿cómo nos vamos a sujetar al que no vemos? Es imposible. Ahí donde decía yo, vamos a tener identidad, vamos a saber y entender qué es ser hijo. Ahí vamos a aprender a lo que somos sacerdotes, a ejercer sacerdocio, y lo último es ser soldados, ser parte del ejército celestial. Ahora bien, porque hay una alabanza, ¿verdad? Somos soldaditos. A eso somos llamados, pero para eso usted tiene que tener identidad. Si usted no tiene identidad, va a ser muy difícil que dure lo que es siendo el ejército celestial. Va a ser muy difícil. Entonces, una cosa a la vez. Dice que el altar no era lo... bien. Ok. Me puse a investigar sobre el altar. Las dimensiones del altar, estaba viendo yo, dice que no era lo suficientemente grande, ¿verdad? Para tanto sacrificio. ¿Por qué motivo? En Segunda de Reyes 16:14 dice, delante del templo había un altar de bronce cuyas dimensiones eran de 20 codos. ¿Qué quiere decir 20 codos? Significa que era de 9 metros, se dice en otra versión, de largo, y 9 metros de ancho, y 4 metros y medio de alto. Era alto y tenía sus dimensiones. Ahora bien,
Recuerde las ofrendas que llevaba David, eran miles por cabezas, o sea, de que solamente en un día nos iba a ir todo eso. Y libre lo que llevaba el pueblo. Y no se diga Salomón. Entonces el altar no era suficiente, era un sacrificio a la vez. ¿Entiende? Un sacrificio a la vez. Es interesante cuando me puse a investigar qué representa el bronce, porque imagínense donde estaba el mar de Salomón era de bronce, igual que los bueyes, y si ve usted el altar es de bronce también. Pude entender aquí que él simbolizaba purificación espiritual y la búsqueda de la santidad. Eso representa el bronce. Y eso es lo que el Señor espera en nosotros, que nos limpiemos, nos purifiquemos y nos santifiquemos. Ahora bien, cuando se ponía el animal, porque la primera ofrenda que se presenta al Señor es la del animal, como yo le estuve explicando en otro video, y después de los granos, ¿verdad? Porque usted puede ver, primero fue la fiesta del cordero, ¿verdad? La Pascua, que se sacrificaba un cordero, y después venía el Pentecostés, que eran los granos y el trigo, la cebada y todo eso. Entonces hay un orden, es lo que yo venía diciendo, ¿no?, en el primer video. Ahora bien, en el animal, si ustedes saben, lo que han leído, dicen que el animal era revisado, que no estuviera cojo, dañado, enfermo, manco, tenía que estar en perfectas condiciones. De ahí ustedes saben, lo lavaban, lo preparaban y después lo colocaban en el altar. Ahora bien, hermana Carla, yo ya tengo mi lugar, dirá usted, para poder orar, pero ¿cuál es la ofrenda? Esa ofrenda es de usted. Y usted dirá, ¿cómo yo me tengo que... ¿Cuáles son los pasos a seguir? Perdón, ahorita te lo digo. Preste atención. Como ofrenda, usted tiene que entender algo. Dice en Romanos 12:1. Romanos 12:1. Por lo tanto, hermanos míos, dice hermanos míos, esta es la versión de HH. Les ruego por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva y santa. ¿Cómo usted dirá, vamos a ser santos? Usted pronto lo que era, ¿verdad? Lo que era en la fuente de Salomón, ¿verdad? El mar de bronce. Usted se limpió, se purificó con la palabra, usted se arrepintió, como en el primer video, reconoció, Señor, si te he fallado. Es cierto, la palabra dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es cierto, yo te fallé, Señor. Ahí donde nadie me mira, yo cometo tal pecado, Señor. A través de las redes sociales, digo, a codiciar lo que no debo de codiciar, Señor, y a hacer prácticas que no debo hacer, como autosatisfacerme. Es ahí donde usted empieza a renunciar y ahí se está limpiando y purificando. Es ahí que usted entrega su pecado y dice la palabra que el Señor lo toma y lo tira al fondo de la mar. Ahí es donde usted aprende a renunciar, a pedir perdón por sus ancestros, porque a veces nos venimos pactados que pecaron porque no conocían de Dios. Entonces ahí nosotros, Señor, perdónalo, Señor, perdón por mi abuelo, mi bisabuelo, por mi padre, mi tatarabuelo, y yo renuncio a esas cosas, Señor, esas malas prácticas, porque yo no lo quiero en mi vida. Tu palabra dice que el que está en Cristo Jesús, nueva criatura. Mira, esto ya está citando Biblia. El que está en Cristo Jesús, nueva criatura. Si las cosas viejas pasaron y aquí hechas nuevas, Señor, yo lo creo, yo lo declaro en mi vida, y no simplemente en mi vida, también en mi familia, porque Cristo está, cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y toda tu casa. Ahí dentro de lo que es la palabra y la purificación a través de ella, y arrebate promesas. Si no se lo sabe en memoria, ponga papelitos ahí, versículos, y declárelo cuando usted está orando. Y renuncie a todo aquello que le impida accesar a la presencia de Dios. Usted sabe que por qué pata coger. Tenemos que aprender a conocernos. Pero hermana Carla, yo estoy una chulada de cristiano, intachable.
pulcra, santa, ni plato quiebro yo. Eso dirán tus vecinos, tu familia, los que te conocen. Si ustedes me preguntan a mí, ¿cuál fue mi peor defecto cuando yo vine a los pies del Señor? Yo no iba a bailes. ¿Quién me iba a ver a mí en eso? Yo no anduve en drogas. Nadie. Yo no anduve en malas compañías. Estaba soltera. Yo no había que era un novio. Nunca llevé un novio a la casa. Es más, me decían, bueno, cipótame, si es que a ti no te gustan los hombres o qué. Así me decían. Porque no me miraban a nadie. Y digo, qué urgencia de tirarme a los brazos de alguien esta gente. Francamente les estorbo. Y a la verdad a nadie le importa. Yo bien enojada. Porque mi problema era mi carácter. Así es. Temperamental, como ustedes ven, vengativa, orgullosa, prepotente, soberbia, altanera, malcriada. De todo. Era mi carácter. No fue fácil. Lloré. Y tuve que recoger lo que yo sembré. No fue fácil. Para poder resistir, soportar lo que es la siembra y cosecha, solo en el altar lo logré. Llorando a moco tendido. Pidiéndole al Señor que me diera fuerza y la sabiduría a saber qué hacer. Yo acepté al Señor un 16 de septiembre. Esa misma fecha nació mi hijo mayor. 16 de septiembre. Me acuerdo yo entré en un proceso en mes de octubre, como el 15 por ahí, siendo nueva, imagínense, septiembre, octubre, poco tiempo, ya para entrar lo que era noviembre y diciembre, yo estaba laborando y lo primerito que me tocaron fue mi ego, mi orgullo. Ay, yo lloraba pero de la cólera, no de la presencia. Porque yo tenía que quedarme callada y tragarme el orgullo. Tragarme aquello como ustedes no tenían idea. Y todavía tenían el que usaron para tratarme esa área. Me aconsejaba. Y a mí me quiere dar cátedra. Si ese ni sabe ni lo que está diciendo. Porque conscientemente ni lo practicaba y simplemente... lo que había escuchado nomás, pero nunca lo había vivido. Y llegó a un punto ya en el mes de diciembre, dije yo, ya no aguanto más, haz algo, porque yo ya voy a reventar. Yo ya no aguantaba esa cría de lunes a sábado. Solo el domingo tenía descanso y me metí en ayuno para que Dios me ayudara. Así fue. Hasta el Señor hizo algo porque la persona se desesperó y se fue para el norte, dejó todo tirado, porque ya llegó diciembre, en la semana que ya teníamos vacaciones, una semana, 3 días de vacaciones prácticamente, y cuando llegamos pues el cliente ya se había ido, y dije yo, ay, al fin se fue, al fin Dios me contestó, al fin Dios hizo algo, pero fueron más de 2 meses, en la vigilia. Eso fue mi comienzo. Fue mi comienzo de mi proceso. Ahora bien, como les estaba diciendo, Romanos 12:1. Por lo tanto, hermanos míos, les ruego que por la misericordia de Dios que se presenten ustedes mismos como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. Este es el verdadero culto que deben ofrecer. Miren esta versión. La NTV. Reprenda toda tinieblas en el nombre de Jesús. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios.
Entreguen su cuerpo a Dios dice, por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esta es la verdadera forma de adorarlo. Cuando hablamos su cuerpo entero, significa que usted no va a hacer lo que usted quiere. Usted ya no va a ver lo que usted quiere ver. Usted ya no va a decir lo que usted quiere decir. Usted ya no va a ir donde usted quiere ir. O sea, las fiestecitas, ¿verdad? Las amistades que sí le gusta por la lengua. Hablan de todo el mundo menos de la Biblia. Y así nos vamos. Entonces el Señor quiere que por completo te entregues a Él. No a medias. Él lo quiere todo. Todo. Repito, lo quiere todo de ti. No simplemente que aparentes ser un hijo, cuando en realidad no eres hijo de Dios, sino que te comportas como un hijo del diablo, haciendo lo malo, mintiendo a diestra y a siniestra, creyendo que no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, una mentirita aquí. No pasa nada. Peor. Si yo tengo un título, líder, pastora, profeta, evangelista. No pasa nada. No, sí pasa. La mentira no cabe en el Señor. Y es ahí donde dice, ¿qué padre tienes? Te pregunto, ¿quién es tu padre? ¿Qué padre reflejas tú? Mira qué tremendo. Ahora bien, una de las cosas, aparte del cuerpo, el Señor pide otra cosa. En Proverbios 23:26, venga conmigo. Proverbios 23:26, para los que anotan. Dice, dame, hijo mío, tu corazón. El Padre hablando. Dame, hijo mío, tu corazón. Y observen tus ojos mis caminos. Ahora bien, ¿qué Dios está pidiendo? El corazón. ¿Por qué? Porque perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién no conocerá a Jehová de los ejércitos? Ahí radica todo. En Deuteronomio 10:16 dice. Deuteronomio, mire, Antiguo Testamento, 10:16. Circunciden pues sus corazones y no endurezcan más su cerviz. ¿Qué quiere referir cuando endurecer su cerviz? Tu voluntad, hombre, no seas duro de voluntad. Si el Señor dice obedece, obedezca. Si te dice levántate a orar, ora. En Deuteronomio dice 36. El Señor su Dios circuncidará. Mire, es Dios. Dice, primero te pide tu corazón. ¿Para qué? Porque Él te lo va a circuncidar. ¿Qué es circuncidar? Quitar la carne. La circuncisión es que le quitan pedazo de carne. Eso se lo hacían a los varones de 8 días. La circuncisión, ahí su partecita le quitaban un pedacito de carne. Ahora bien, en el corazón Dios quiere circuncidar, quiere quitar la carne. ¿Y cuál es la carne? Usted lo lee en las horas de la carne en el libro de Gálatas. Perdón. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Pleito, ira, contiendas, mentiras. Y ahí da una lista. Todo eso está en el corazón. Y por eso dice que el Señor su Dios circuncidará su corazón y el corazón de sus descendientes. No simplemente en tu vida, porque es ahí el comienzo. Si usted mira, empezó con Abraham y el Señor continuó con su descendencia. Es lo mismo que quiere hacer contigo y conmigo. Quiere circuncidar tu corazón primeramente para darle continuidad a tu familia, para tratar con ellos también. Pero todo empieza contigo y conmigo.
Dice, y su corazón de sus descendientes para que lo amen. Si Dios no quita la carnalidad, no podemos amarlo. El Señor, yo te amo, Señor, con un ojo cerrado, el otro viendo el pecado. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Qué quiere decir? Que no le amas. No le amas porque tu corazón no ha sido circuncidado. Y por eso el Señor quiere quitar toda carnalidad de ti. Para que lo amen con todo su corazón y con toda su alma y vivan. Le he dicho al Señor, quita esto de mí. Me encanta el bochinche, Señor. No ocupo que me lo busquen, yo lo busco. Busco cualquier pretexto, por mínimo que sea, para hacer un relajo. Si no puedo con mi marido, con los hermanos de la iglesia, con mi vecino, con mi familia, con quien sea, pero a mí me falta pelear, Señor. Hello. Es ahí donde empieza Dios a circuncidarse, cuando tú confiesas. Cuando tú le permites a través del proceso. Ahí Dios te está, mire, quitando toda carnalidad a través del proceso. Y lo único que te puedo decir, no huyas del proceso. No huyas, cobarde. Ese hombre. A Josué le dijo, ese hombre. Y en el libro de Apocalipsis dicen que los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Mire qué tremendo. No huyamos. En Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios, dice, son el espíritu quebrantado. Al corazón constricto y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. ¿Y esto qué tiene que ver con la circuncisión de carne? Ahorita te lo explico. Mi pastor estuvo predicando de esto y no lo tenía en mente, pero el Señor me lo trajo a colación en lo que yo lo estaba escribiendo. Pero encontré unos comentarios, ¿verdad? Y te los voy a compartir. ¿Qué significa un corazón constricto y humillado? Se tiene el concepto vagamente, pero no lo entendemos con cabalidad, pero ahorita le vamos a entender. Presta atención. Escuche, pues. ¿Qué significa tener un corazón constricto y humillado? El corazón constricto y humillado es aquel que es transparente consigo mismo. ¿Qué quiere decir? Que usted dice, es cierto, me equivoqué. Metí las de andar. Dije lo que no tenía que decir. Lo que no, pues yo lo inventé. Por quedar bien, va, por no salir avergonzado. Sí, yo lo hice. Eso es ser transparente. Eso es ser honesto. Dice, aquel que es transparente consigo mismo llega a aceptar el error tal cual es, a pesar de la vergüenza. Lo expresa en voz alta. Por lo general es en tu altar. Es en tu altar que tú vas a expresarle al Señor que te equivocaste, que cometiste un error y estás arrepentido porque querés que en realidad Él cambie tu vida, ya no ser la misma persona que has estado comportándote y ser sino que deseas ser una persona íntegra, una persona que agrada a Dios, que no quiere tener ese obstáculo de escuchar su voz, ese obstáculo de poder verlo, ese obstáculo de tener una experiencia con Él. ¿Por qué lo dice usted? Como te dije yo, mi carácter era mi gran problema. Me voy a detener aquí un momentico. Yo llegué a un ministerio, en mi primer iglesia, el ministerio se llama Fuente de Vida. En lo que yo estuve ahí, pues yo miraba que había palabra profética. ¡Ah, qué chulada! Decía yo, Dios le habla a la gente. Y incluso ellos tienen la costumbre de invitar siervos de otras partes del mundo, ¿verdad? Hace poco aquí el que es ministro estuvo al anciano Steven
Estamos en el departamento de Santa Bárbara. Antes yo estaba en la Ribera en aquellos años entonces. Lo más interesante que digo, yo quiero que Dios me hable. A ver qué me va a decir, no sé, ¿va? ¿Qué quiere que haga yo? ¿Qué tiene preparado para mí? Porque escuchaba promesas, que te voy a hacer esto, te voy a levantar, te voy a usar aquí y allá. Promesas bonitas, hermosas. Y uno también quiere, ¿va? Dios, si usted es nuevo en la fe. A ver qué se siente escuchar la voz de Dios, aunque sea de otra persona. Pero nunca me imaginé de que Él me quería hablar a mí directamente. Pasó un año, pasaron 2 años. Pasaron como 3 años, que a mí nada. Mire, estaba en los cultos, no me los perdía. Me iba a las vigilias. Había siempre, el ministerio tenía vigilias una vez al mes en diferentes librerías de la casa. ¿Va? Cuando estaba laborando, me acuerdo yo, mis vacaciones, Semana Santa, diciembre, incluso mis vacaciones laborales, me iba para la montaña, me iba al Merendón. Ahí hay un lugar que se llama Jericín. Me iba para ese lugar, va a un retiro, así como en República Dominicana, a la montaña, al monte. Bueno, ahí no hay nada. Solamente hay reglas que seguir, ¿verdad? Y uno en las tardes o en la noche se quería entregar, había una casa y que preparaban comida. Entonces ahí uno compraba. Y si no, pues no había problema. Usted seguía los días que quería hacer sin cortar, sin beber agua, nada. Dependía de usted cómo lo vaya preparado, presentado delante del Señor. Nada, hermano. Y en esos lugares llegaban personas. En una ocasión Dios me habló, más que a mí, al grupo, teníamos un miedo. Un miedo. ¿Por qué tienen miedo? Decía el Señor. Ahí están las armas, tómenlas. Y yo abro los ojos y volteo a ver para todos lados. ¿Dónde está? ¿Cómo es eso? Yo no lo entiendo. En vez de salir edificada, con esperanza, salí con dudas. Pero no fue una palabra. Sí, te dice el Señor, sierva mía. ¿Cuál? Nada, hermano. Nada. Hasta que en una ocasión, un pastor, el profeta, se llama Antonio Paz, pero el pastor está pastoreando todavía, creo, ahí en las Lomas del Carmen. Muy querido, muy estimado el varón. Con él aprendí lo que era en este mover. Y, y me llama, era parte del liderazgo, me llama. Venga, me dice. Pues yo me asusté porque todo el mundo me estaba viendo, ya estaban con los ojos abiertos y me llama, me dice el Señor que va a usar tus ojos, va a usar tus oídos y va a usar tu boca y tus manos. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo será eso, Señor? Yo no sé, mis oídos, mis ojos. En ese momento yo no lo entendí. Ahora sí lo entiendo. Han pasado los años, empecé el mundo espiritual. Fue lo primero que Dios me habilitó, poder ver el mundo espiritual, ver demonios. Me acuerdo la primera vez que miré uno. Me tocó hacer como el video del perro, si no me muevo, no me hace nada. Así. Iba pasando yo con mi esposo, iba para mi casa, veníamos de visitar a alguien. Pasó una persona bien alcoholizada. Muchos dicen que es una enfermedad, no es una enfermedad. Yo vi quién lo poseía. Incluso hasta me volteó a ver de reojo para ver si yo lo había visto. Y yo me quedé quieta y yo seguí adelante sin decir ni reprendí nada porque no entendía lo que estaba viendo. Y en parte asustado. Y no fue la primera vez, miré muchas cosas y sigo viendo todavía. De ahí empezó el Señor a abrirme mis oídos espirituales. Puedo oír a los chamucos y todo eso, yo los puedo oír. Y a mí me dicen, ¿y quién eres tú? ¿Así? ¿Quién eres tú? ¿Con qué autoridad? Así me han dicho. En lo que yo estoy, en lo que es una guerra espiritual. Ahora bien, mis manos, pues me ha tocado
orar por alguien, pues, especialmente por mis hijos cuando se me han enfermado. Yo oro por mis hijos, yo los curo y empiezo a soltar palabra a ellos, ¿verdad? Y usted me mira en este mover y yo no me he proclamado que soy profeta ni nada de eso, porque yo entiendo que a veces uno profetiza por atmósfera. Ustedes pueden ver a Saúl que profetizaba cuando estaban los profetas y tenían una atmósfera profética. Ahí fue que el hombre profetizaba, de lo contrario nunca profetizó. Incluso estaba endemoniado y llegó hasta profetizar. Y también yo sé que lo profético se mueve por el don. Hay un don que es la profecía. Y también está en lo que es ministerio profético. Pero a este día a mí no me han confirmado nada, así que yo no canto nada. Entonces yo simplemente hago lo que me toca que hacer, una sierva inútil. Y no me jacto de nada. Simplemente hago lo que tengo que hacer y ya estuvo. Así que yo no me mentalizo si soy profeta o no soy profeta. Nada de eso. Yo soy Carla. Soy su sierva, soy hija, soy sacerdote. Entonces, yo por un título yo no me muero. Yo hago lo que tengo que hacer y estuvo. Ahora bien, con tal de que yo siga viendo la presencia de Dios o sintiendo su presencia, olvídese. Ay, eso es hermoso. Yo no sé por qué algunos todavía no han logrado eso. Pero eso es disposición. Es disposición. Cuando empiezas a poner la palabra por obra, reconoces cobertura, te estás siempre renunciando, permites que Dios quite el exceso de carnalidad en tu vida, ¿verdad? Y una de las formas como sé que el Señor ya está trabajando de esa manera simple, te contrita la presencia de Dios. Y estamos leyendo que el contrito, ¿verdad? Es que es transparente, como yo decía, la renuncia. Y para renunciar hay que reconocer que fallaste. Reconocer cuál es el área que te equivocaste. Perdón, que no has podido ser libre. A eso me refiero. A eso se refiere tener un corazón, un verdadero arrepentimiento. Dice aquí, tiene el valor de enmendar en las medidas de lo posible de eso o esos errores, que demostrando así que su humillación fue verdadera. ¿Qué quiere decir enmendar sus errores? Otro comentario que encontré: significa un corazón contrito y humillado. Cuando pecamos y anhelamos perdón, un corazón quebrantado y un espíritu contrito significa experimentar la tristeza que es según Dios, que produce arrepentimiento. Segunda de Corintios lo dice, Segunda de Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, a ti no te va a importar quién está a tu lado. A ti no te va a importar quién te oiga. Tú, a un verdadero arrepentimiento, vas a llorar, incluso ni vas a poder ni hablar, porque sabes que hiciste mal. Y lo vas a hacer delante de la presencia de Dios. Y cuando hay un verdadero arrepentimiento, viene Dios, te perdona y inmediatamente Él se acerca, porque Él no desprecia un corazón que está arrepentido de verdad. Otro concepto que encontré: porque el que es un corazón contrito y humillado, dice que está dispuesto a hacer todo lo que Dios le pida. Ahora yo te pregunto, ¿tú estás dispuesto a hacer todo lo que Dios te pida? Si Dios te dice, dale una ofrenda a Julana y tal, ¿lo harías? Si Dios te dice, dale una palabra a aquella persona, ¿lo harías de verdad? No, hermana Carla, pero si es a Chonita, sí, ya sea a otra, ya no. Ay, la vergüenza que van a decir de mí. Ahí está el meollo del asunto. Siempre va a haber oposición. Pero si tú estás determinado, no te va a importar el que dirán, no te va a importar la crítica. A mí me han criticado, sí me han criticado, me han menospreciado, porque no hay profeta en su propia tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que no te van a aceptar palabra alguna. Por eso te van a menospreciar.
Si ustedes miran al Señor Jesucristo, lo menospreciaron, sí. El lugar donde Él creció, lo menospreciaron. Por eso dice que Él no pudo hacer muchos milagros en ese lugar. Por lo mismo tanto, te van a menospreciar las personas que te conocen. Te conocieron desde pequeño hasta tu adultez. Muchos de ellos te van a menospreciar. Sí que eso es normal. Sí que no te vayas a aturdir, no te vayas a poner mal, no te vayas a frustrar, porque eso es normal. Ahora bien, como está diciendo, está dispuesto a hacer todo lo que Dios le pida sin oposición ni resentimientos. ¿Qué quiere decir? Te voy a poner otro ejemplo. Yo escucho a la pastora Linney. Ella misma dice que todavía no se había casado, estaba bien joven. Tuvo gran problemón con la pastora que tenía y con una líder. La líder le hacía la vida imposible. Y ella escuchó la voz de Dios y le dijo, ve, lávale los pies a tu pastora. Y decía yo, ¿por qué? Si a mí más bien me castigaron sin ser yo la inocente, me hicieron injusticia. Y yo, ¿por qué tengo que ir a lavarle los pies a ella? Ve, lávale los pies a ella, le dijo. Tuvo que tragarse su orgullo. Todavía no andaba de novio con su esposo, sino que eran amigos nomás. Él acompañó. Ella llevó lo que ocupaba para lavar los pies con un nudo en la garganta, ¿verdad? Tragándose el orgullo. Mire lo que es la obediencia. Tocó la puerta y entró. Porque él le dijo, si no quieres, vámonos. Yo lo tengo que hacer porque Dios me dijo. Si Dios me dijo, yo tengo que obedecer. Mire, le estaban probando la obediencia también. Y llegó, ¿qué haces aquí? Le dice, Dios me mandó a lavarle los pies. Le dice. Al principio la mujer no quería, después aceptó. En lo que ella le estaba lavando los pies, empezó a pedirle perdón. Empezó a llorar. Al momento de ella quebrantarse y estar llorando, la pastora le dijo, no, la que tiene que pedirte perdón soy yo. Y las dos ahí nomás se reconciliaron, se pidieron perdón, se abrazaron. Cheque. Iba para la casa. Ahora, ve y lávale los pies a tu líder. Qué contradictorio todo, ¿verdad? Y era la líder que le hacía la vida imposible. Pero mire lo que Dios le estaba pidiendo. Está bien, dijo ella, con el nudo en la garganta, porque lo que quería era ser el instrumento, ¿va? Para mandarla con el Señor. Pero no fue así. El Señor le dijo que le lavara los pies. Llegó, respiró hondo. Yo vengo, el Señor me mandó que te lavara los pies. Le pareció raro, ¿verdad? Al principio, pues la mujer accedió. Lo mismo pasó, empezó a llorar, a constrictarse, se perdonaron y se pusieron en paz. Y ustedes dirán, pero la otra persona hizo mal, sí, pero vemos ahora la persona que es ella ahora. ¿Por qué? Porque supo obedecer. Porque sabía escuchar la voz de Dios. Tal vez alguien escucha, pero no obedece. No obedece. Y llega un momento que Dios deja de hablarle. Porque no obedece. Y eso sucede. Dios te va a pedir cosas, sí te va a pedir. Y tú vas a saber que es Él. Pero yo todavía no discierno, hermana Carla. Pues simplemente ayúdame a discernir cuando tú me hables, Señor. Cuando es usted, cuando es mi alma o cuando es el enemigo. Porque esas voces hay. Y uno tiene que aprender a discernir. Al principio te puedes equivocar, claro que sí. Porque no estás acostumbrado. Pero llegará un momento que tú vas a aprender a discernir. Ahora bien, en Hebreos 1:7 dicen, en la versión nueva versión dice, en cuanto a los ángeles sean mensajeros, dice, y que sus servidores sean como llamas de fuego. Y en la otra versión, la JBC dice, y a sus ministros llama
de fuego. ¿Qué quiere decir eso, hermana Carla? Yo te voy a explicar. Nosotros nos presentamos como sacrificio y ya estamos en el altar, ya pasamos lo que era el recipiente de agua donde estaban los toros. Ahora estamos en el altar, nosotros somos la ofrenda, el Señor pide el corazón. Es ahí donde empieza Él a quitar toda carnalidad, pero falta algo, el fuego. El fuego lo da Dios. Si ustedes miran, en el tabernáculo fue Dios que mandó el fuego y que para lo que eran los sacrificios, ese fuego tenía que mantenerse siempre encendido. De ahí vemos, ¿verdad? Elías, fuego cayó del cielo, quemó y consumió la ofrenda. Ahora bien, el fuego, ese es el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando nos presentamos, renunciamos, viene el Señor, hace el corte que va a hacer inmediatamente el fuego de Dios, lo que es la presencia de Dios, empieza a arder en tu vida. Es ahí donde tú vas a empezar a experimentar no simplemente el quebranto, el lloro, el fuego, aquello que te abraza, ese fuego que te arropa y puedes entender que es la presencia de Dios. A mí me costó discernir esa parte. Yo sentía que el calorcito, vivo en Honduras, hace unas temperaturas tremendas, pero no había discernido cuando el fuego de Dios estaba en mi vida, en mi cotidiano, porque se presenta muchas veces. Y hasta que escuché a alguien decir que era el fuego de Dios, que se sentía así. Entonces la calorcita que yo siento, porque a mí la calor en sí no me incomodaba. Y yo sentía que el fuego, aquel fuego, y era la presencia de Dios. Entonces es como nos hace nosotros llamas de fuego. No creo eso, hermana Carla, es imposible. Esa es la presencia del Señor, es un fuego consumidor, ese fuego que te limpia, te purifica, te santifica. Pero eso es cuando tú te presentas delante de la presencia. De lo contrario va a ser imposible. Pero tú no sientes la presencia de Dios porque estás esperando que alguien cante para poder sentir algo y así no funciona. Y a veces te pueden trasladar espíritus inmundos y tú ni cuenta te das. Porque estás vacío de la presencia del Señor, ahí no está el fuego de Dios. Y ese es un peligro para tu vida. Entonces, antes de ir al culto, pues preséntate a la presencia del Señor, ya sea en la mañana, en la tarde, no sé qué horario tengas disponible, pero no dejes de orar. Renuncia, que Dios te limpie, te purifique, te santifique. Con su presencia, el fuego, el Espíritu Santo va a obrar y Él te va a transformar en algo diferente. Dice que nos convierte como ministros llamas de fuego. Y yo tuve una experiencia de eso. En una ocasión yo orando, yo me miraba que yo estaba en una habitación. El piso puro fuego. Fuego. Las paredes, todo, los adornos, todo, el techo, todo. Y yo estaba ahí y me miraba envuelta en fuego, pero yo no me quemaba. Yo miraba mis manos, digo yo, ¿y esto? Y volteaba a ver todo, y me acordaba de este texto que el Señor nos hace ministros llamas de fuego. Y había una escalera para salir del lugar donde yo estaba. Y me llamó la atención, espiritualmente hablando. Hay un fuego que tiene que arder en nuestras vidas. Por eso dice que nosotros somos lámpara, somos Dios, el Señor es luz y eso tenemos que reflejar. Y lo vas a hacer si estás delante de la presencia del Señor. De lo contrario, lo único que vas a reflejar es tiniebla. Porque la tiniebla es la falta de luz. Por eso hay tinieblas. Después de que estés en el altar donde se ofrecían los sacrificios, pasas al otro altar, que es el altar del incienso. Y con esto voy terminando. En el altar del incienso usted puede encontrar en el libro de San Lucas 1:10, estaba el padre de Juan el Bautista, Zacarías, era un sacerdote. Dice en la RBC, dice: mientras se quemaba el incienso, todo el pueblo estaba orando afuera. Mire, estaba el escenario. En eso, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías. Estaba parado a la derecha del altar del incienso. Lo que te quiero trasladar es este orden.
La limpieza, la purificación, cuando tú renuncias, tú entregas, porque tú estás reconociendo, de ahí viene lo que es, viene el Señor, empieza a quitarte lo que es toda carnalidad, todo aquello que no le agrada, y ahí viene el fuego de Dios a quemar toda grosura de tu vida, para liberarte, para sanarte, para transformarte, y de ahí tu oración ya no tiene estorbo. Ahora sube como un incienso. Cuando tú tienes esa libertad para presentarte delante del Señor sin obstáculo por el exceso de carnalidad o porque estás en pecado, ¿verdad? Conscientemente, pero no te importa. Entonces es ahí el estorbo. Cuando tú tienes esa libertad de pasar todo ese proceso que te estaba diciendo, ¿verdad? Expuesto diariamente, entonces Dios empieza a quitar todo eso y entonces hay un momento que tú vas a tener que tener experiencias. Es ahí en ese altar del incienso que Zacarías tuvo la visión del ángel. Y no simplemente lo vio, habló con él. Le dio una revelación y le dijo, tus oraciones han sido escuchadas, tu esposa va a ser madre. Obtuvo un milagro, pero para eso pasó el otro proceso. Ahora yo te pregunto a ti, ¿ya te lavaste tú en el mar de bronce? ¿Ya te subiste al altar para que el Señor te circuncide tu corazón, quite toda carnalidad y que el fuego de Dios descienda sobre tu vida y queme toda grosura, todo aquello que a Dios no le agrada en ti? Para después que tu oración ya no salga ya contaminada, sino sea genuina, transparente, un olor grato que diga, qué rico. Que el Señor diga, ay sí, ya no huele a fornicación, ya no huele a pornografía, ya no. Qué rico huele a verdad, ya no miente. Ay, sí, ya no huele a ladrón, ya no huele a eso, ya no roba, como dice la palabra, el que no debáis nada a nadie, nada. Lo que es tributo, honra a honra. O sea, ¿qué quiere decir? No le falte respeto a nadie, Señor. Y tributo es esto, dinero. Paga lo que debes. Todo lo está oliendo el Señor. Hoy sí, ella huele a integridad. Ya se arrepintió. Qué rico huele a santidad. Salmo 142 en la versión la BLA. Sea puesta mi oración delante de ti como incienso. Cuando tu oración sube como incienso, ahí empiezas a tener experiencias. Ahí tus ojos espirituales son abiertos, tus oídos son abiertos. Ahí empiezas a ver la manifestación de la presencia y la gloria de Dios. Es ahí donde empiezas a oír la voz de Dios. Es ahí donde el mundo sobrenatural empieza a ser más evidente en tu vida, pero más antes tuviste que pasar por el otro proceso. ¿Entiendes, mente? ¿Me explico, Federico? Creo que me doy a entender porque yo me entiendo bien. Y por eso dice el Salmo, sea puesta mi oración delante de ti como incienso, el altar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Yo levanto mis manos cuando yo estoy orando, porque yo quiero que sea como una ofrenda agradable al Señor. Hay gente que ni aplaude, ni levantan la mano, ahí están todos secos, ahí toda aturrada ahí, pero que vean un baile, trompo completo, hasta las quebraditas se tiran, pero en la iglesia, ay, Dios mío. Proverbios 15:8. El sacrificio, dice, de los impíos es abominación. ¿Quién es el impío, hermano? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. No le importa, no tiene temor a Dios. No le importa, vive de apariencia. Algunos, ¿verdad? Dentro de la congregación, otros no, detrás de van y no vuelven. Y se ponen a orar. Esas oraciones a Dios no le gustan, porque no hay arrepentimiento. Porque no quiere haber un cambio, no quieren ser circuncidados del corazón, no les importa. Les importa el privilegio, les importa el que dirán, a pesar de.
Entonces, ese tipo de sacrificio es abominación. Es abominación. Mas la oración de los rectos es su deleite. Ahora yo te pregunto a ti, cuando tú oras, ¿es un deleite para el Señor o es algo que le produce asco? Perdón que sea tan directa, pero es una realidad. En Apocalipsis 5:8 dice, estamos terminando. Cuando tomó el libro de los cuatro seres vivientes, los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa, copas de oro llenas de incienso. Mire, tenían copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿A dónde estaban esas oraciones? Estaban en el cielo. Pregúntate, ¿tu oración subirá al cielo? ¿Qué tipo de olor será para el Señor? Eso te lo dejo a ti de tarea. Me llevé algo de tiempo. Espero haberme dado a entender. ¿Tú quieres tener experiencia? Primero, reconoce tus errores. Pídele perdón al Señor, entrégaselo, renuncia y pide que Él te limpie y te purifique, te santifique y llénate de la presencia del Señor. Que sea el fuego del Espíritu Santo te purifique por completo, que el fuego de Dios haga lo que tenga que hacer en tu vida y para que tu oración sea agradable delante de la presencia del Señor. Y es allí que tú vas a empezar a tener experiencia. Cuando tú logres limpiarte, empieces a vaciarte de lo que Dios no le agrada y empieces a llenarte lo que a Dios le agrada. Que son dos cosas diferentes. Espero que esta palabra te haya servido, te haya ayudado. Vamos a hacer una pequeña palabra de oración. Padre bueno que estás en gloria, te doy gracias. Gracias por esta palabra. Gracias por tu bondad, por tu generosidad, por todo lo que haces, harás y seguirás haciendo. Yo sé que tú quieres tener comunión con nosotros. Yo sé que tú quieres revelarte. Tú quieres hablarnos, Señor. Tener esa cercanía de Padre e Hijo, Señor, con nuestras vidas. Pero ayúdanos, Señor, a avanzar y seguir adelante. A poder siempre presentarnos delante de ti todos los días, Señor. Y poder tener una verdadera comunión contigo, Señor. Y que podamos ser transparentes delante de ti y aprender lo que tú amas y aborrecer lo que tú aborreces, Señor. Que tu temor nunca nos falte, Señor, porque tu temor nos impide o nos ayuda a detenernos a cometer aquello que a ti no te agrada. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo lo que haces, harás y seguirás haciendo, a pesar que el juego de la prueba, Señor, podemos sentir que ya no podemos más. Tú nos estás dando fuerza, tú nos estás dando las porras para que nos levantemos y seguimos adelante. Llega un momento que no somos nosotros los que avanzamos, sino que eres tú que nos lleva entre tus brazos, Señor. Eres tú, Señor, el que nos está ayudando a seguir adelante en medio de todo esto, porque tú quieres que nosotros seamos libres, porque tú quieres que nosotros seamos llenos de ti, Señor, porque tú quieres que nosotros aprendamos a ver como tú ves, a amar lo que tú amas, Señor, cada día, a tener un corazón conforme al tuyo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús yo te doy gracias. Gracias por esta palabra, Señor. Gracias por la vida de aquellos que están escuchando, Señor. Que esta palabra haya sido de bendición para su vida, Señor. Yo a ellos los bendigo en tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo doy gracias. Gracias, Señor, porque sé que esta palabra no volverá a ti vacía, sino que hará conforme haya sido enviada. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Dios me le bendiga, Dios me le guarde.
Shalom, shalom.